Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, los funcionarios de prisiones son un cuerpo que trabaja en un medio hostil y que cada día vive en situaciones violentas, difíciles y desagradables. Son un colectivo sometidos a bajas laborales por depresión y, lo más preocupante, por agresiones. Lo conocemos de primera mano porque desde este grupo popular hemos visitado centros penitenciarios, hemos estado en el centro de Picassent, hemos estado en el centro de Albocàsser, en la que hemos dialogado y hemos entrevistado con los funcionarios y nos han puesto de manifiesto los problemas que están sufriendo por una dejación de la propia obligación de cubrir esa seguridad y protección de estos trabajadores. El marco normativo está obsoleto y es totalmente insuficiente. Por eso es necesario que se dicte una ley, una nueva legislación, en la que se establezcan las distintas categorías del personal penitenciario, que se haga de forma mucho más específica, atendiendo sus necesidades, que se plasme una correcta seguridad e higiene en el trabajo y la determinación de los puestos de trabajo, estableciendo las especificidades propias de este sector. Hemos visto cómo desde la Secretaría General Penitenciaria existe unas reticencias en convocar grupos de trabajo para solucionar la problemática. Se han reunido en 2 ocasiones, en julio y en septiembre, pero sin ningún tipo de avance en la misma. Los representantes sindicales en varias ocasiones están solicitando reuniones con el ministro Marlaska y pues no ha habido éxito en esas reuniones y, sobre todo, un detalle que, por ejemplo, en la festividad de la Merced, en el centro de Soto del Real, acudió el ministro Marlaska y no tuvo a bien reunirse con los representantes sindicales de dicho centro penitenciario. Los representantes sindicales han hecho múltiples propuestas, se han reunido con los grupos parlamentarios, en este caso con el Grupo Popular, y es necesario que los escuchemos. Es necesario que los atendamos en sus peticiones, porque consideramos desde este grupo, y estoy convencido que desde el resto de grupos, que son justas sus reivindicaciones. En esta moción, que tendemos la mano a todos los grupos parlamentarios, intentamos reforzar este servicio público. Es un servicio público constitucional y más ahora, en estos tiempos, hemos comprobado la importancia que tiene este colectivo, un colectivo que consideramos sinceramente como esencial. Durante la etapa de la pandemia y del estado de alarma han mantenido la paz en los propios centros penitenciarios en momentos muy complicados. Recuerden, señorías, que durante la etapa más dura del confinamiento se prohibieron las comunicaciones exteriores de los presos, se prohibieron las visitas de familiares y se prohibieron el vis a vis, la realización de esos contactos que muchos presos están deseando durante todo el tiempo para poder contactar con sus familias. Y se prohibió por motivos lógicos, motivo de salud. Y los funcionarios de prisiones mantuvieron la tranquilidad, mantuvieron la profesionalidad y evitaron que hubiera cualquier riesgo en los mismos. Por tanto, nos debemos a los mismos. ¿Han visto ustedes, señoría, los trajes de protección que tienen que ponerse en algún altercado? Nosotros lo comprobamos. Son unos uniformes absolutamente falta de ergonomía y que no respetan la seguridad y son muy peligrosos para su propia integridad física. También hemos podido comprobar en nuestras visitas a los centros penitenciarios y en las reuniones con los funcionarios de prisiones que muchas veces no tienen medios de protección. Ellos mismos dicen, y lo hemos visto, que tienen que defenderse con un único bolígrafo, con un bolígrafo que es donde tienen que realizar pues, todo tipo de informes sobre las actuaciones de los presos más peligrosos. Señorías, entre todos trabajemos para considerar que se trata de un colectivo esencial. Creo y estoy convencido de que son los funcionarios funcionarios que están sosteniendo el Estado de Derecho, el principio de legalidad, que mantienen la ley, que establecen y cumplen estrictamente y escrupulosamente las normas del derecho penitenciario. Y eso, por tanto, debe ser objeto de un reconocimiento. Durante los últimos años ha habido más de 2.200 agresiones a estos funcionarios y durante el tiempo que podemos estar aquí debatiendo esta moción, a lo mejor 2 funcionarios han sido agredidos según están las propias estadísticas del Ministerio del Interior. Por tanto, creo que estamos todos convencidos de que es necesario realizar
una protección. Como comentario, nosotros visitamos a los funcionarios agredidos en el centro penitenciario de Albocácer. 4 funcionarios que tuvieron heridas gravísimas en su cuerpo. Vimos las fotografías que han corrido por las redes sociales. También nos han comentado muchas mujeres funcionarias de prisiones que sufren vejaciones sexuales por internos estando en su puesto de trabajo, como ocurrió en la prisión Sevilla 1, y están actuando de una forma absolutamente profesional, sin realizar ningún tipo de actuación que pueda hacerse como de carácter vindicativa. Por tanto, les debemos esta actuación. Les debemos realizar un reconocimiento de autoridad, agente de la autoridad, y creo que todos debemos trabajar para que sus informes tengan la veracidad como los policías y la Guardia Civil. Necesitamos que los funcionarios de prisiones tengan una equiparación salarial, en virtud de lo dispuesto en la propia sentencia y jurisprudencia de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, que dice: a igual trabajo, igual remuneración. Por tanto, todos los funcionarios de prisiones, dependan de la administración que dependan autonómica, deberían, por el mismo trabajo, recibir la misma remuneración. Debería haber una ley que regulara y que determinara cuáles son sus medidas de formación, sus medidas de protección, sus medidas de realización de medidas de seguridad, y que regulen también las bajas, que regulen la rotación de los mismos en los puestos de trabajo, que determinen cuánto tiempo tienen que estar en activo y cuándo pueden pasar a realizar otro tipo de acciones. Creo que se lo merecen y es una labor que entre todos tenemos que procurar, porque están manteniendo de una forma clara la ley y el principio de legalidad en el Estado social y democrático de derecho que es en España. Por lo tanto, una ley en la que reconozcamos el trabajo de los funcionarios de prisiones en aras a la defensa y la seguridad jurídica de los empleados, se les reconozca agentes de la autoridad, se establece como una cobertura jurídica la reclasificación de los centros penitenciarios al considerar que no pueden existir 9 categorías distintas con retribuciones diferentes, pero con similares funciones. Se necesita una normativa real y adaptadas a los tiempos actuales, reconociendo la labor que han estado realizando. Este grupo propone instar al Gobierno a realizar esta ley de personal para los funcionarios de prisiones, que suponen, repito, y estoy convencido de que todos van a estar de acuerdo en esta afirmación, un pilar básico en el sistema legal español, ya que es imprescindible la creación de una carrera profesional real para este colectivo que regule los puestos, sus especificidades, con el fin de que dejen de estar diluidos en los cuerpos generales de la Administración General del Estado. Y espero que todos los grupos estemos de acuerdo con ello. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bien, la enmienda que presenta el Grupo Socialista en absoluto afecta al dispositivo propuesto por el Grupo Popular en su moción. De hecho, creo que técnicamente se trataría más de una enmienda de adición que de sustitución, como pone en el título. Por tanto, en modo alguno pretendemos ni desnaturalizar ni afear una moción en cuyo petitum coincidimos. Esto es, no tocamos el cuerpo del dispositivo de su moción, decimos que la Comisión de Interior insta al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley del régimen de personal de instituciones penitenciarias, pero insistimos, por cierto, como ya buena parte del colectivo, una vez superado un normal y legítimo debate al respecto, en la necesidad de encuadrar el proyecto normativo en el marco de la Administración General del Estado. Y le digo que estamos de acuerdo en ese desarrollo de la ley que plantea, pues entre los objetivos de la Administración Penitenciaria, expresados por el Ministro del Interior ante esta misma comisión del Senado para informar de líneas generales, se encuentra tanto una nueva Ley General Penitenciaria como la elaboración de un borrador de ley de personal penitenciario que venga a sustituir, por cierto, esas leyes del año 1970 y del 77, que yo creo que ya han cumplido suficientemente con su cometido. Pensamos, no estamos hablando de nada ficticio, no es un canto al sol, ponemos encima de la mesa nuestro trabajo. Recordamos que el día 7 de septiembre de 2020 este Grupo Socialista presentó en el Congreso una proposición de ley por la que plantea la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer precisamente a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, los funcionarios de instituciones penitenciarias, y ya a primeros del 2020, desde el Ministerio de Interior, se planteó que era necesario diseñar una ley de cuerpo de funcionarios de prisiones que en la práctica
supondrá, como usted ha comentado, el diseño de una nueva carrera dentro del sistema para estos profesionales. ¿Por qué mantener a los funcionarios en el marco de la Administración General de Estado, más allá de opiniones sobre cuestiones de construcción y compatibilidad normativa? Bueno, yo creo que han pasado 5 años desde que tenemos el Estatuto Básico. Romper a estas alturas el esquema del artículo 4, que tiene una solidez, pienso que insoslayable, a pesar de que han pasado tan solo esos 5 años, pues pudiera generar expectativas, oposición o aspiraciones en otros cuerpos, en otros profesionales, en una situación en la que el personal penitenciario no precisa de un marco diferente al de la Administración General de Estado para hacer una realidad esa regulación de sus peculiaridades con las que estamos de acuerdo, o la consideración de agentes de la autoridad o el resto de medidas que, es cierto, resulta perentorio regular. Pero es que, además, como decía anteriormente, la opción última a la que hemos tenido acceso de las asociaciones representativas de los funcionarios con las que ustedes se han reunido, igual que nosotros, es la de no sacar al personal de instituciones penitenciarias del marco del Estatuto Básico. Por tanto, el Grupo Socialista propone la edición de ese texto que sometemos a su consideración, compartiendo con ustedes la necesidad de una nueva ley de personal de instituciones penitenciarias. Muchas gracias. La senadora Merelo. Gracias, presidenta. Desde Vox hemos señalado la dramática situación de los funcionarios de prisiones y el abandono en el que se encuentran por parte de las instituciones del Estado. Ese abandono repercute sobre su seguridad personal, sobre la seguridad personal de todos nosotros y sobre el pésimo funcionamiento de una institución tan necesaria como es. Alguien escribía que ellos, a pesar de estar abandonados a su suerte, seguirán haciendo de policía sin serlo. Apagarán fuegos sin ser bomberos, ayudarán al que lo necesite sin ser una ONG y orientarán sin ser psicólogos, por puro sentido común. Salvarán vidas sin ser de la UME y lo harán por la convicción de que cuando salvas a uno, nos salvamos a todos. Las soluciones a sus problemas pasan por la dotación humana y material suficiente para cumplir con su trabajo. En primer lugar, la realización de una convocatoria de empleo público para los próximos 4 años, teniendo en cuenta, además de la falta de personal, las jubilaciones. Reclamar la convocatoria de concursos de traslados con carácter anual y que deben afectar a la totalidad de las plazas vacantes, las que están en comisión de servicio y, en su caso, de interinos si los hubiera. La necesidad de creación de un estatuto propio para los funcionarios penitenciarios es otra de sus reivindicaciones. Un estatuto que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional, así como la adecuación y actualización de los medios materiales para hacer frente a situaciones violentas generadas por los internos, walkies, guantes anticorte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos. Desde Vox somos conscientes de que los 23.000 trabajadores de centros penitenciarios reciben, por su desarrollo laboral, amenazas, agresiones e incluso hacen frente a intentos de homicidio. Por eso reclamamos al Gobierno la equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones con los trabajadores penitenciarios de Cataluña, donde se han detectado diferencias de hasta 500 euros mensuales. Se debe cumplir el principio de igualdad de salarios para el mismo trabajo. Se deben actualizar el complemento específico de forma lineal, progresiva y consolidable en los próximos ejercicios y para todos los puestos de trabajo de instituciones penitenciarias. Reclamamos también que el nivel funcionarial mínimo actual se eleve a un nivel 18 en el subgrupo C1, en todos los puestos del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, así como una negociación económica de subida de niveles para el resto de puestos, incluyendo a los trabajadores que tengan consolidado el nivel. Por último, apoyar el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y a derogar la instrucción de servicio que establece una presunción de culpabilidad sobre su labor profesional. Muchas gracias. La senadora Merelo. Gracias, presidenta. Desde Vox hemos señalado la dramática situación de los funcionarios de prisiones y el abandono en el que se encuentran por parte de las instituciones del Estado. Ese abandono repercute sobre su seguridad personal, sobre la seguridad personal de todos nosotros y sobre el pésimo funcionamiento de una institución tan necesaria como es. Alguien escribía que ellos, a pesar de estar abandonados a su suerte, seguirán haciendo de policía sin serlo. Apagarán fuegos sin ser bomberos, ayudarán al que lo necesite sin ser una ONG y orientarán sin ser psicólogos, por puro sentido común. Salvarán vidas sin ser de la UME y lo harán por la convicción de que cuando salvas a uno, nos salvamos a todos. Las soluciones a sus problemas pasan por la dotación humana y material suficiente para cumplir con su trabajo. En primer lugar, la realización de una convocatoria de empleo público para los próximos 4 años, teniendo en cuenta, además de la falta de personal, las jubilaciones.
reclamar la convocatoria de concursos de traslados con carácter anual y que deben afectar a la totalidad de las plazas vacantes, las que están en comisión de servicio y, en su caso, de interinos si los hubiera. La necesidad de creación de un estatuto propio para los funcionarios penitenciarios es otra de sus reivindicaciones. Un estatuto que identifique claramente sus funciones y competencias y permita el establecimiento de una verdadera carrera profesional, así como la adecuación y actualización de los medios materiales para hacer frente a situaciones violentas generadas por los internos, walkies, guantes anticorte, grilletes, chalecos, pistolas eléctricas, equipos de intervención fáciles de poner, medios coercitivos modernos y adecuados a la nueva realidad de las prisiones y al aumento de las agresiones a los trabajadores penitenciarios y al perfil más violento de los internos. Desde Vox somos conscientes de que las 23.000 trabajadores de centros penitenciarios reciben, por su desarrollo laboral, amenazas, agresiones e incluso hacen frente a intentos de homicidio. Por eso reclamamos al Gobierno la equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones con los trabajadores penitenciarios de Cataluña, donde se han detectado diferencias de hasta 500 euros mensuales. Se debe cumplir el principio de igualdad de salarios para el mismo trabajo. Se deben actualizar el complemento específico de forma lineal, progresiva y consolidable en los próximos ejercicios y para todos los puestos de trabajo de instituciones penitenciarias. Reclamamos también que el nivel funcionarial mínimo actual se eleve a un nivel 18 en el subgrupo C1, en todos los puestos del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias, así como una negociación económica de subida de niveles para el resto de puestos, incluyendo a los trabajadores que tengan consolidado el nivel. Por último, apoyar el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad y a derogar la instrucción de servicio que establece una presunción de culpabilidad sobre su labor profesional. Muchas gracias. Castellana. Gracias, presidenta. Comentarle al senador que ha defendido esta moción que no hemos hablado con los mismos funcionarios de prisiones, pero sí que muchas de estas experiencias o vivencias sí que son compartidas, aunque discrepan en un punto fundamental, que es no se necesitan más leyes, sino más recursos. Comentar, ahora que es necesario recordar hoy, 1 de octubre, que si hay buenas personas que no han cometido ningún crimen en la cárcel, no es culpa de los funcionarios que les toca custodiarlos, no siendo la tarea para la cual se formaron y opositaron, sino víctimas de un poder judicial que no es justicia. La Generalitat de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Pla Estratègic d'Execució Penal d'Adults, ya tiene el aspecto normativo para encarrilar, encauzar todos los aspectos que se han señalado. Por eso, nuestro grupo no dará apoyo a esta moción, dando respuesta a las reivindicaciones del personal funcionario de instituciones penitenciarias, que es no más leyes, sí más recursos. Muchas gracias. Gracias, senador. Pasamos a la moción del Partido Popular. Por la que se insta al Gobierno a elaborar una ley del régimen de personal de instituciones penitenciarias. En la redacción del texto transaccional presentado en el curso del debate. Presentado en el curso del debate. El letrado parece médico, con perdón por los médicos. Sí. El texto de la moción queda en los siguientes términos, según la transacción. La Comisión de Interior insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley del régimen de personal de instituciones penitenciarias que refleje las peculiaridades de la Administración penitenciaria en el marco de la Administración General del Estado, reconociendo su propia especificidad. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Votos a favor. ¿En contra? 2,
votos? 3. 3 votos en contra. ¿Y abstenciones? 2. 2. Queda aprobada. Queda aprobada.